Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a revisar la epístola de Judas. Solo cuenta con un capítulo, así que vamos a ver cuál es todo su contenido, al menos la idea principal de este, y cuál es esa advertencia tan importante que tiene Judas que hacernos. Pero como siempre vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos das, Padre, gracias por una nueva oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que sea un tiempo provechoso para nuestro espíritu y que de verdad podamos crecer un poco más con lo que tienes para decirnos hoy. En tu santo nombre Jesús, amén y amén. Bueno, esta vez, por lo que decía que es el único capítulo que tenemos de Judas, pues no podemos tener un contexto de revisar qué está hablando el autor o cuál es el tema, ya que aquí vamos a ver que tenemos la salutación, el contenido y el final de la epístola misma. Todo está aquí. Pero bueno, recordemos algo importante, y es que la carta de Judas trata acerca de un tema que es la apostasía, que es cuando la gente se aparta de la verdad de Dios y abraza enseñanzas falsas. Eso es la apostasía y de eso se trata Judas. Así que Judas va a recordar al destinatario de la epístola, en este caso a nosotros, el juicio que Dios da contra quienes van a apostatar de la fe. Así que esta carta es una advertencia en contra de los falsos maestros, nos vamos a enfocar más que todo en eso, y en este caso, más específico, en esa época de Judas, probablemente en contra de los maestros agnósticos. Así que bueno, yo ya mencioné, y seguramente en otros devocionales, cuando estábamos viendo Juan, las epístolas, pero por si alguien no escuchó ese devocional o no recuerda bien qué es esto de los agnósticos, vamos a recordar un poco. Los agnósticos eran una secta que se estaba levantando y ellos decían reconocer a Jesús como Salvador, Hijo de Dios, pero ellos decían que Jesús no había sido humano. Es decir, que él en realidad no tuvo un cuerpo físico y que no había sido 100% Dios y 100% hombre, como nosotros creemos, como sabemos que es, sino que había sido algún tipo de ente o de espíritu. Bueno, eso era más o menos la creencia que ellos tenían. Ellos negaban todo esto y esa corriente cada vez se hacía más grande y estaba engañando a muchas personas. Así que en ese tipo de situación es cuando llega Judas para advertir acerca de lo que estaba pasando y de lo que también a nosotros nos puede pasar. Así que vamos a revisar rápidamente. No sin antes recordar que este Judas es el medio hermano de Jesús, nuestro Señor, de Jesucristo, y la forma en que se presenta es muy curiosa porque no tira de eso, sino que menciona que es siervo de Jesucristo. Y eso debe de ser lo más importante para nosotros, que somos siervos de Jesucristo. Es a quien servimos. Judas apela a eso sin importar su parentesco, su relación familiar con Jesús. Él no dice Judas, medio hermano de Jesús, Judas, quien creció con Jesús, no. Él dice que es Judas, siervo de Jesucristo. Él sabe que está allí por la gracia de Jesús y se llama a sí mismo siervo. Así que así podemos avanzar y el contenido empieza en el versículo 3, el cual nos dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, este versículo nos permite ver un par de cosas. La primera de ellas es que hay un sentimiento de urgencia. Judas dice que hay gran solicitud al escribir esto. Eso nos habla de lo importante que es lo que nos va a decir, que es algo a lo que hay que estar atento. Es urgente saberlo y tomar medidas al respecto. Lo segundo que vemos es que esto se va a tratar de contender ardientemente por la fe, es lo que dice. Para que entendamos mejor esto, la palabra contender era antiguamente usada en el mundo atlético. De esa preparación es de lo que nos está hablando, de la competencia. Así que contender nos habla de un trabajo duro y diligente. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra fe, trabajar de forma dura y diligente. Así que antes de avanzar, quiero hacer un énfasis en esto. Y es que cada vez que escuchamos algo así, de defender la fe, o algunos que ya le dicen apologética, que es
el nombre formal o cualquier otra forma que haya de referirse a esto, pensamos que eso es para ciertas personas, que son esas personas que tienen debates o que tienen argumentos sofisticados, que tienen datos históricos. Y en cierta parte es verdad, esas personas son conocidas como apologetas que se dedican a eso. Pero también es verdad que es un error pensar que solo ellos presentan defensa y pueden contender por la fe. Todo cristiano puede hacerlo y en realidad todo cristiano está llamado a hacerlo. Y realmente es que esto puede ser de muchas formas. Contendemos por la fe cuando damos un testimonio inquebrantable. Esta es la forma más fácil y que todos podemos hacer. Vivir para agradar a Dios y que los demás vean eso. Eso también es defender nuestra fe. Dar un buen testimonio de Cristo a través de mi vida. ¿Qué otra forma? Con la evangelización también defendemos nuestra fe. Cuando apoyamos una misión o a un grupo de personas o incluso al pastor de nuestra iglesia o a los ancianos. Todo esto son cosas que podemos hacer para obrar a favor de nuestra fe, de contender por nuestra fe y de trabajar de forma ardua por eso que creemos. Así que basta de pensar que eso de defender nuestra fe es solo para ciertas personas que se especializan en eso. Todos de una forma u otra podemos hacerlo, pero tenemos que esforzarnos. ¿Pero por qué tenemos que hacernos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la advertencia de Judas? Lo leemos en el versículo 4. Él nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este es el riesgo, y es en lo que se nos insta a estar muy pendientes y ser cuidadosos. Hay un peligro latente en la vida cristiana y en la iglesia. Hay algunos hombres, se nos dice en este versículo, que en parte son así de peligrosos porque se nos dice que entran encubiertamente, es decir, pasan desapercibidos. Nadie se da cuenta de lo peligrosos que son. No llevan una etiqueta que dice peligro o tenga cuidado conmigo, porque obviamente eso simplemente no tiene sentido. Nadie que quiera hacer daño de esta forma va a ser así de evidente. Así que estos hombres probablemente van a pretender ser más bíblicos que cualquier persona que realmente sí lo sea. Entonces, esto también va de la mano con lo que nos decía Juan en sus epístolas. ¿Respecto a qué? A probar los espíritus y ver quién viene de Dios. No nos basamos en apariencias, no nos basamos en títulos, no nos basamos en lo que creemos, sino que es Dios quien da el discernimiento. Debemos de estar atentos, hermanos. Cuidado con todas las personas que con sutilezas, con pequeñas cosas, quieren cambiar o distorsionar eso en lo que creemos. Cuidado con estas personas. Veamos con los ojos de Dios. Ahora, hay otra exhortación con esto. Ahondemos en la palabra de Dios, estudiémosla, conozcámosla mejor. Algunos evitan estudiar la teología porque piensan que es difícil o porque es aburrida o por 1000 razones más. Pero los que se niegan a aprender más de la doctrina son los que están en riesgo frente a las falsas enseñanzas, porque no están lo suficientemente arraigados a la palabra de Dios. Así que debemos entender las doctrinas fundamentales de nuestra fe para que podamos reconocer esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas que vienen a perjudicarnos. El Señor nos ha estado hablando con respecto a esto últimamente. Reitero, desde Juan, el Señor nos viene mencionando eso una y otra vez. Y es tener claro, tener muy presente cuáles son nuestras doctrinas básicas. El Señor nos está llamando a estar bien cimentados en la fe, para así poder reconocer cuando algo falso llegue a nosotros. Así que, hermanos, hay cosas básicas que tenemos que saber. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, no porque una secta venga a decirnos que Jesús es una creación, que Jesús es un ángel, que Jesús es un buen profeta, no.
Jesús es Dios. ¿Qué más sabemos? Que nosotros no somos salvos por obras, que Jesús es el único mediador que tenemos para con Dios, que ningún María, ni santos, ni ángeles, que Dios es todopoderoso, que Dios es creador de todo, que hay que creer y tener fe en la persona de Jesús. Todas estas son enseñanzas básicas que debemos de conocer ya. Todo esto lo tenemos que saber porque son nuestro fundamento. Que Jesucristo resucitó, todo esto son cosas que ya tenemos que saber. Así que hermanos, tengamos cuidado con eso. Si no sabemos alguna de estas cosas bien, si sentimos flaquear, si tenemos dudas, va a ser muy difícil poder diferenciar entre la verdad de la mentira, y es entonces cuando vamos a ser engañados. Así que cada uno de nosotros tiene su Biblia, tiene estudios a la mano. Tómenlos, léalos, estudie, ahonde, pregunte si no entiende, porque eso es una obligación que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Sepamos qué es lo que dice Dios en su palabra para que sepamos reconocer lo que no dice en realidad. Así que vamos a avanzar y vamos a saltar hasta el versículo 11, donde Judas nos va a hablar acerca de estos hombres y qué tan peligrosos son. El versículo 11 dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Así que Judas presenta 3 ejemplos de hombres que conocemos e hicieron cosas en contra del Señor. Primero, Caín, que movido por envidia y venganza mató a su hermano. Después está Balaam, que profetizó para obtener dinero y no obedeció al Señor. Y tercero, Coré, que se rebeló en contra de los líderes que había puesto el Señor, que en su caso eran Aarón y Moisés. Así que, ¿qué estamos viendo? Que estos hombres que van a venir a hacer daño, van a venir a provocar esa apostasía en la iglesia, tienen la incredulidad y maldad de Caín, tienen la codicia de Balaam y el rechazo a la autoridad de Coré. Son algunas de las características que el texto nos permite ver, y examinemos también nuestro corazón para ver si no estamos cayendo en algo de esto. Porque si bien tenemos que cuidarnos de estos hombres, también tenemos que tener cuidado de ser uno de ellos. Cuidemos nuestro corazón desde afuera, pero también desde adentro. Y es bien conocido que estas son algunas de las características de estas personas, sobre todo la codicia. Sabemos que hoy en día se tiene esa mala visión de que las iglesias solo son un negocio más. Así que no caigamos en esto y no seamos estos hombres. Así que repasemos qué vimos hoy. Hoy, primero, vimos la humildad de Judas y cómo esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Identificarnos como siervos de Jesús. Segundo, todos podemos defender nuestra fe. Recordemos que son muchas las formas en que lo podemos hacer, principalmente con cuidar nuestro testimonio. Defendamos nuestra fe, contendamos por ella. Tercero, estemos atentos a probar los espíritus con el discernimiento que Dios nos da. Estemos atentos y no nos basemos en apariencias o en lo que vean nuestros ojos. Cuarto, estemos firmes en nuestras doctrinas, conozcamos qué es lo que creemos, qué es lo que Dios dice en su palabra. Es muy importante para así evitar ser engañados por estos falsos maestros. Y por último, cuidémonos nosotros de ser esas personas de quienes los demás se tengan que cuidar. Tengamos cuidado de caer en cualquiera de estas cosas que mencionamos o en muchas otras. No seamos un buen ejemplo de un mal ejemplo. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella, por recordarnos cosas que deberíamos de saber y deberíamos estar haciendo, Padre. Te rogamos que hables a nuestros corazones, Señor, y que por medio de recordar todo esto a través de tu palabra podamos vivir de una forma que te agrade más, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.